Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 443, Reincidencia. Clemente, que se había dado la vuelta, habló con calma. Un hombre de 7 puntos, mi hermano era tan insignificante para ti. Su voz se hundió haciéndola el doble de aterradora. Preguntó suavemente sin que se le viera la expresión. ¿Octavio también sabe eso? El tono de Isabella se suavizó de repente. Hermana, espera un momento. Pero Clemente no miró hacia atrás. Murmuró mientras caminaba por el pasillo sin dudarlo. Si eres tan descarada, vamos a preguntarle a mi hermano. Si está bien que andes así. Octavio de Contarini tiene 7 puntos y su esposa Isabella tiene 98 puntos, así que admite que es un idiota por tener que entender que su esposa ande por ahí con otros. Hermana. Isabella siguió a Clemente a pequeños pasos. Hermana, hablemos un poco. No hagas eso, sí. Los pasos de Clemente, que caminaba a grandes zancadas, se aceleraron aún más. Hermana. No le importó el llamado de Isabella. La voz de Isabella, que se había vuelto urgente, comenzó a llenarse de malicia. Hermana, oye, Clemente, oye, Minipín. Clemente ni siquiera reaccionó a la palabra Minipín. Se dirigía al establo. Tenía la intención de volver al palacio con la misma ropa que llevaba. Al ver a Clemente bajar a grandes zancadas por la entrada del anexo, Isabella también se dio cuenta de cuál era el destino de Clemente. Clemente iba a entrar al palacio y contarlo todo. Al darse cuenta de esto, Isabella se asustó y detuvo a su cuñada. Su mano agarró la manga de Clemente. Oye, ¿estás loca? Solo tú tienes algo que decir. Si abres la boca, moriremos juntas. Pero Clemente, jadeando, empujó bruscamente a Isabella. Mientras Clemente giraba bruscamente el hombro para quitarse a Isabella de encima, su rostro se vio por un momento. Tenía los ojos desorbitados. Isabella intuyó. Ahora mismo no ve nada. Un cálculo muy rápido pasó por la mente de Isabella. ¿Quién me protegerá? No puedo confiar en mi padre. ¿Ariadne? Esa maldita mocosa es una enemiga. Si la apuñaló, no la ayudaría. Su hermano Hipólito no había dado señales de vida, ni siquiera se sabía si estaba vivo o muerto. ¿Y qué decir de Octavio? Ah, maldita sea. Debí haberle hecho la pelota al viejo conde Bartolini de antemano. ¿Debí haberme ido cuando Di Pascal me dijo que huyéramos? Pensó eso por unos 3 segundos, pero la idea desapareció rápidamente. Isabella no podía vivir así. Una vida lejos de la ciudad, escondida en el campo viviendo solo por amor, no era el tipo de vida que Isabella de Mare podía llevar. Entonces la conclusión finalmente se hizo clara. No podía dejar ir a Clemente. Oye. Quédate ahí. No te vayas, quédate ahí. Mientras calmaba a su cuñada con la boca, Isabella miró rápidamente a su alrededor. Esto era un anexo adjunto al jardín de la casa del conde Bartolini. No había nadie aquí. Solo de vez en cuando venían las sirvientas a limpiar la habitación a la hora de comer o por la mañana. En la vista de Isabella, tampoco había nadie. Solo Agosto, un hombre grande de piel oscura, estaba apoyado junto a la entrada, donde esperaba 2 domésticos. Los ojos de Isabella y la mirada de Agosto se encontraron. El blanco de sus ojos, la única parte blanca de su rostro, brilló. Isabella decidió que Agosto no era un problema. No sabía si confiaba en su lealtad hacia ella, o si no consideraba a Agosto como una persona. ¿Y las escaleras? Se veían las escaleras. No eran tan altas como la escalera central de la mansión de Mare, pero eran lo suficientemente altas como para empujar a alguien y hacerlo caer. Clemente estaba justo en el inicio de las escaleras, donde la altura de la barandilla disminuía. La voz de Isabella se hizo más baja. Hermana. Clemente debería haber notado la inusualidad de ese tono. Justo cuando Clemente ignoró a Isabella y estaba a punto de dar el primer paso en las escaleras, la mano blanca y delgada de Isabella la empujó bruscamente por la espalda. Clemente se tambaleó, perdiendo el equilibrio. Y no tuvo tiempo de mirar hacia atrás.
Isabella empujó a Clemente de nuevo con fuerza. ¡Ah! Isabella sintió un extraño déjà vu. Fue exactamente igual que cuando empujó a Arabella, pero Isabella no era consciente de ese momento con precisión. Pero Isabella pudo empujar a Clemente con un corazón un poco más ligero hoy que la última vez. Porque no había aprendido ninguna lección del incidente en el que empujó a Arabella. Clemente cayó de bruces por las escaleras. Se golpeó violentamente contra el rellano, en una posición que no se sabía si era la cabeza o el hombro derecho. ¡Ah! Después de eso, no hubo más gritos. ¡Tump! Su cuerpo rebotó en el aire. ¡Tump! Rodó escaleras abajo. Y cayó sobre el suelo de roble sin alfombra del anexo. ¡Tud! Con el último sonido de impacto que hizo el cuerpo de Clemente, Isabella miró a su alrededor. Agosto no se veía por ninguna parte. En cambio, se escuchó el sonido de gente que venía del edificio principal, atraída por el ruido. Abriendo la puerta principal del anexo, el mayordomo de la familia Bartolini entró corriendo. Tan pronto como Isabella confirmó que había gente, lanzó un grito desgarrador. ¡Ah! Mi hermana se ha caído. La casa del conde Bartolini se puso patas arriba. Médicos de renombre de la capital llegaron uno tras otro. Octavio, que estaba borracho y disfrutando de la música y el baile en el palacio sin darse cuenta de nada, también fue convocado y regresó a casa. El viejo conde, que no se encontraba bien y no pudo asistir al baile del palacio, y estaba recuperándose en su dormitorio, salió de su habitación y se sentó en el gran salón, que había sido habilitado como sala de reuniones de emergencia. E Isabella, en el gran salón, se cubrió el rostro con las manos, temblaba con sus frágiles hombros y derramaba lágrimas. Sniff, sniff. Como Giovanna estaba llorando en el primer piso, mi hermana se apresuró a ir a ver a la niña y tropezó en las escaleras. Toda la familia la miraba. Isabella brillaba más en el escenario principal. Su actuación fue perfecta. Sus rizos rubios le rozaban las mejillas. La pérdida de grasa en las mejillas debido a la edad la hacía parecer aún más pálida. Todo es mi culpa. Si hubiera cuidado bien al bebé, Giovanna no habría llorado en primer lugar. Ninguna dama cuidaba a sus hijos con sus propias manos, así que esto era en realidad una forma de culpar a la condesa Bartolini por no haberle asignado una niñera a tiempo completo, haciéndose pasar por una pobre. Había sirvientas que se turnaban para cuidar al niño a tiempo parcial, pero también era cierto que ellas no estaban en ese momento, así que solo agacharon la cabeza sin decir nada. El viejo conde Bartolini, cansado y asustado, en lugar de discutir, preguntó a los médicos. «Clemente, ¿cómo está mi esposa?» «Está inconsciente», como dijo la cuñada, la condesa Contarini. Al escuchar su nombre, Isabella miró de reojo al médico que hablaba. Era un médico de mediana edad. Bien, una persona así nunca me trataría mal. Isabella sintió que el ambiente se volvía favorable para ella. Parece que se cayó al tropezar en las escaleras. «¿Hecho?» Isabella vitoreó en su interior. Agosto, el único testigo, estaba sentado como una sombra en el rincón más alejado del gran salón. Nadie le preguntó a Agosto cómo había sido la situación. Esto se debía a que era moro. Pero incluso si el viejo conde Bartolini interrogara a Agosto, Isabella estaba segura. Agosto no haría un testimonio que la hundiera en el fango. Solo Octavio miró a Isabella con una expresión de insatisfacción. Aquí Octavio era el único que sospechaba activamente de Isabella. Octavio no era tanto que tuviera buen presentimiento, sino que todo de Isabella le desagradaba. Pero incluso él fue cauteloso en sus acciones frente al viejo conde Bartolini, su cuñado, quien se encargaba de todo su sustento. ¿Qué pasaría si lo echaban de esta casa por actuar de forma innecesaria mientras su hermana estaba inconsciente? El viejo conde Bartolini suspiró profundamente. Ustedes se quedarán en la mansión toda la noche. Quédense todos hasta que Clemente despierte. El mayordomo miró al viejo conde con ojos perplejos. Había 5 médicos convocados aquí. Pero el viejo conde dijo con firmeza. Todos. Isabella asintió, pensando que su cuñado era realmente amable. Si hay 5 médicos, será difícil entrar sigilosamente por la noche y asfixiarla con una almohada. Pero Isabella no estaba demasiado preocupada. La experiencia del éxito la había envalentonado.
Arabella había muerto por sí sola sin necesidad de seguimiento. Clemente seguramente haría lo mismo. En ese momento una sirvienta bajó corriendo del segundo piso del edificio principal. Era la doncella que atendía a Clemente. Conde, conde. Las miradas de todos los reunidos en el gran salón se dirigieron a la doncella de Clemente. Isabella sonrió con éxtasis, prediciendo el futuro. Dilo, dilo, la señora ha muerto. Pero el grito que salió de la boca de la doncella fue todo lo contrario a la predicción de Isabella. La señora ha despertado. Los ojos de Isabella se abrieron como si fueran a estallar. El anciano conde se levantó de un salto y luego se quejó, agarrándose la espalda. ¡Ay! Pero subió al segundo piso casi corriendo, aún agarrándose la espalda. Toc. 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 El sonido del bastón resonaba apresuradamente por las escaleras. Isabella miró a su alrededor, sin poder controlar su expresión. Para sus oídos el sonido del bastón era como el sonido de los pasos del ángel de la muerte. ¿Debería huir? ¿Huyo ahora? ¿A dónde voy? ¿Robo un caballo? ¿Simplemente me voy a cualquier parte? Sin embargo, los planes aterrorizados de Isabella nunca llegaron a ejecutarse. ¡Crack! Una mano muy tosca le agarró la muñeca. Con el dolor que se acumulaba, Isabella miró al dueño de la mano. Era su marido, Octavio. Esposa, nosotros. Subamos, y preguntemos por la salud de mi hermana. Era una frase pronunciada con cada palabra recalcada, como si hubiera intuido algo. Mi esposa, ¿cuánto se preocupó por la salud de mi hermana? ¿No deberías verla despertar en persona? Isabella fue arrastrada por su marido al segundo piso sin poder protestar. Estaba pálida como la muerte. ¡Oh, Clemente! En el dormitorio de Clemente, a donde Isabella fue arrastrada como un animal al matadero, el anciano conde Bartolini abrazaba a la joven condesa Bartolini. Tenía miedo de que te fueras antes que yo. Las doncellas que la atendían a su lado también se secaban las lágrimas con toallas empapadas en agua fría. Un marido amoroso y sirvientes leales. Era una escena conmovedora. Pero la condesa Bartolini tenía algo más importante que atender a su emocionado marido. Isabella. Clemente gritó con voz estridente. Todos miraron a Isabella al unísono. En medio de eso Clemente gritó. Esa mujer me empujó.